Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Hoy quiero felicitar a mi prima Marina Giraldo, que está de cumpleaños. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitale el talento y dáselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échalo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Señor en este Evangelio la parábola de los talentos. Parábola que sigue siendo muy actual, puesto que a todas horas y en todos los días se repite constantemente. Vemos un patrón que reparte talentos entre sus servidores. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro solo 1 talento. Pero a todos, sin excepción, les dio algo. Ese es Dios, que a cada uno de nosotros le da unos talentos. A unos les da 5, a otros 2 y a otros 1. Y que a todos nos da el mismo encargo. Y el encargo es: multiplíquelos, no importa cuánto hayamos recibido. Estos talentos son los valores, los dones, las capacidades y las habilidades que debemos poner a producir. Ahora bien, vemos en el Evangelio que aquellos siervos, al recibir los talentos, unos los pusieron a producir y otro simplemente lo guardó, lo enterró. Claro, son las 2 maneras de asumir los talentos, las habilidades, los dones y los carismas que hemos recibido de Dios. Por ejemplo, hay personas que entierran su talento y son precisamente aquellos que pasan la vida sin hacer algo que valga la pena. Viven la vida sin pena ni gloria. Viven la vida sin ideales. Viven la vida sin propósitos. Viven la vida perdiendo tristemente el tiempo. En una palabra, son como el árbol que no da frutos. Son como la fuente sin agua. O son como el jardín que no tiene flores. Y dice el Evangelio que este hombre enterró el talento por culpa del miedo. Dice él: tuve miedo y escondí tu talento.
Por tanto, el miedo es el gran obstáculo. El miedo es el gran impedimento que no nos permite poner a producir lo que el Señor nos ha confiado. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes buenos dejan de ser buenos? ¿Cuántas personas rectas dejan de ser rectas? ¿Cuántas personas buenas cambian sus valores por culpa del miedo? ¿Cuántas personas se achican, se avergüenzan y esconden sus convicciones, como defender la vida desde su concepción hasta su muerte natural? O con oponerse a la muerte asistida o eutanasia, o con oponerse a las aberraciones morales que hoy se defienden, se promueven y se imponen. Pero muchos se silencian por miedo. Miedo a ser señalados, miedo a ser cuestionados, miedo a ser debatidos, miedo a ser perseguidos. ¿Cuántas personas creyentes esconden y entierran su fe? Niegan ser creyentes, niegan ser católicos, niegan que son practicantes de la fe, o simplemente aparecen como si efectivamente no fueran cristianos, católicos. ¿Y saben por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser señalados, miedo a ser objeto de la burla, miedo a la difamación, miedo a la calumnia, miedo a hacer la risa a los demás. Tuve miedo y escondí tu talento en un hueco en la tierra. Y escondido el talento, uno no puede producir lo que tenía que producir. Tuve miedo. Mejor ser igual que los demás, porque no tengo el valor de ser distinto. Porque mientras más igual sea a los demás y al pensamiento de esta sociedad, menos me noto. Y si menos me noto, menos se burlan, menos se ríen, menos me critican, menos me señalan. Paso agachado por la vida porque no tengo el valor de ser yo mismo. No tengo el valor de tener mis propios valores, mis propios principios. En síntesis, me dejé vencer y ganar por el miedo. Que eso no suceda a nosotros. Por el contrario, que pongamos a producir lo que se nos ha confiado. Es más, la vida misma es un talento. Y esta vida hay que ponerla a producir para que un día le presentemos buenos frutos, buenas obras y ojalá en abundancia a nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.